Ahora sí. Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos para esto a continuar con nuestra serie de Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Estamos fundamentando nuestra fe en todos los principios y todas las ordenanzas que la palabra del Señor nos enseña. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, dentro de la iglesia tenga un fundamento, ¿verdad? Tenga un principio bíblico. Nada podemos hacer si no es con el respaldo de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a leer también este pasaje de inicio. Vamos primero al pasaje y luego hacemos una oración. Mateo capítulo 5, 20. Mateo capítulo 5, 20. Y dice así: porque os digo, le está diciendo Jesús a sus discípulos, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar al Señor y darle gracias por este pasaje, por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque hemos tenido esta oportunidad de adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Y ahora, por medio de tu palabra, Señor, tú vas a hablar a nuestros corazones. Señor, delante tuyo hemos confesado nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos puedas limpiar, puedas despejar nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, para yo exponerla a mis hermanos y podamos tener un corazón agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a fundamentar estos temas que queremos aprender y todo lo dejamos en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a ir entonces con nuestro tema de hoy. Nosotros en esta oportunidad, en este fundamento bíblico, estamos hablando de un tema muy interesante, ¿verdad? Que lo hemos desarrollado ya en 3 oportunidades en estas últimas 3 semanas. Es un tema que no tocamos, ¿verdad? Todas las semanas, yo creo que durante estos 8 años, como les decía, lo hemos enseñado 4 veces, no más que eso. Y justamente porque existe un abuso en relación a estos temas que tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Entonces ahí usted ya puede ver el título de nuestra enseñanza y dice: ¿es bíblico ofrecer a Dios ofrendas y diezmos en estos tiempos? Esa es la pregunta que nosotros hacemos hoy día. ¿Es bíblico, verdad? ¿Tiene un fundamento bíblico el hacer esto de ofrecer al Señor ofrendas en tiempos de la gracia? Hoy día que ya no estamos en la ley. Bueno, entonces esto es lo que vamos a desarrollar. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema muy interesante y decíamos nosotros que hablábamos acerca de lo que fue el diezmo en los tiempos bíblicos, los tiempos del Antiguo Testamento. Hablábamos que esto fue algo así como un impuesto dado por el Señor. Esto era algo que le pertenecía al Señor. Por eso en Malaquías se les trata incluso de ladrones, aquellos que no entregaban lo que era del Señor. En cierta manera el Señor bendecía al pueblo, les entregaba y en cierta manera el diezmo era algo de él, ¿verdad? Entonces Dios esperaba que esos hombres, esas mujeres devolvieran o retribuyeran, ¿verdad?, eso que le pertenecía a Dios, para que lo podamos también entender de esa forma, porque a veces pensamos que esto de dar a Dios como un favor, esto es como de dar a Dios, es algo como que yo le doy algo a Dios que me pertenece, pero en realidad de Dios son todas las cosas, y el diezmo en particular era algo que le pertenecía a Dios, ¿verdad? Entonces Dios esperaba que cada habitante en Israel pudiera también tener esta actitud de devolver esto, ¿verdad?, al Señor como parte de su adoración, como parte de sus ofrendas. Entonces, por eso es importante que también lo podamos entender de esta manera. Amén. Bien, vamos a ir entonces a desarrollar este tema de hoy. Yo les recomiendo que escuchen las clases anteriores, las enseñanzas anteriores, para que estemos todos alineados, ¿verdad? Y hablemos lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos a volver a leer Mateo capítulo 5, 20. Y hoy día vamos a continuar con el tema de Jesús, la ley y la gracia. La semana pasada ya concluíamos qué es mayor, la ley o la gracia, ¿verdad? Podríamos decir que era la gracia mayor. Hoy día vamos a ver cuál fue la postura que tuvo Jesús frente a la ley, ¿verdad? En los tiempos que él estuvo en medio del pueblo, cómo fue que el Señor actuó frente a esto que es la ley. Vamos a leer Mateo capítulo 5, 20. Dice nuevamente, dice así: porque os digo, le está diciendo Jesús a sus discípulos, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está, ¿verdad? Son palabras
categóricas, ¿verdad? No da para interpretaciones. Es así, ¿verdad? Justicia mayor es la que viene por la fe, ¿verdad? Acá cuando Jesús está hablando de esto, se refiere a la fe. Esto es una justicia. La fe nos hace tener una justicia mayor. La justicia de los fariseos, por ejemplo, de aquel tiempo que eran los religiosos, era yo hago las buenas obras, ¿verdad? Ellos se jactaban de esto. Ellos hacían una mezcla de la justicia moral con la justicia, con lo ceremonial, ¿verdad? Pero de una manera estricta, ¿verdad? Incluso para ellos ya era una carga, pero ellos lo hacían porque querían, en cierta manera, agradar a Dios, pero de una forma humana, ¿verdad? No con los principios bíblicos, sino que lo hacían de una manera religiosa, incluso para ser vistos, ¿ok? La justicia de los cristianos es mayor que la de los que quieren guardar la ley, y Jesús está diciendo en este versículo que la gracia es mayor que la ley, ¿verdad? Pero también es mucho más exigente, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos a seguir leyendo este pasaje. Vámonos al versículo 21, ¿verdad? Si usted no lo leyó, estamos en Mateo capítulo 5, 20, y ahora vamos a leer el versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás, eso era parte de la ley, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, 13. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley moral, ¿verdad? Que existió, bueno, la ley como tal existió con Moisés, pero ya estos principios venían de mucho antes, ¿verdad? De no matar, ¿verdad? No robar. Estos principios ya estaban escritos en el corazón del hombre. Ahora veamos lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, el que mataba, el que asesinaba era culpable de juicio. Pero acá dice el Señor Jesús, está interpretando la ley, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Estas palabras, ¿verdad? Esto de enojarse, ¿verdad? Es el principio, ¿verdad? De lo que lleva a una persona a asesinar a alguien. Pero acá dice, también dice que cualquiera que le diga necio, ¿verdad? Cualquiera que le diga fatuo, tonto, estúpido, puede ser algo así, ¿no? Esto tiene que ver también algo así como lo que sería hoy día el bullying, ¿verdad? Muy de la mano, ¿verdad? El mirar en menos a tu hermano, ¿verdad? A tu prójimo. Entonces, al decir Jesús, yo os digo, una pregunta acá, ¿está anulando la ley? La verdad que no la está anulando. Lo que está haciendo Jesús es darle la correcta interpretación a la ley, ¿verdad? Y acá nos va dejando la vara un poquito más alta, ¿verdad? Va mucho más allá de lo que la gente lograba entender en aquel tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la ley moral decía no matar a alguien, ¿verdad? Y esto es, el matar viene producto del odio, producto del rencor, ¿verdad? Acá una evidencia fue, por ejemplo, Caín, ¿verdad? Que asesinó a su hermano Abel. Y eso fue justamente por el rencor, por la envidia, ¿verdad? Y la ley decía no matarás, pero Jesús está diciendo yo voy a la raíz de tu corazón, ¿verdad? Explicando el verdadero sentido de no matarás, ¿ok? La pregunta entonces es, la ley decía no matarás y el Señor ahora dice, el que odia, ¿verdad? ¿Qué demanda más, la ley o la gracia? Ahí dejo la pregunta, ¿verdad? Por tanto, el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, mire, comienza a hablar de la ofrenda. Habla del corazón, ¿verdad? Habla de la intención del corazón, habla de esas emociones, de los sentimientos, habla del odio hacia tu prójimo, y ahora en el versículo 23 nos habla acerca de la ofrenda. Qué extraño, ¿verdad? Pudo haber hablado el Señor cualquier otro tema, pero quiso tratar la ofrenda. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí donde en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, mira, imagínate, está poniendo el caso extremo, la persona viene a ofrendar, se presenta delante del altar, y ahí en ese mismo momento, ¿verdad?, se da cuenta que tiene algo contra su hermano. Mire lo que le dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, o sea, todavía no la presentes, ¿verdad? Déjala delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿ok? O sea, imagínate, hasta ese extremo
el detalle, ¿verdad?, que Jesús nos da en cuanto a esta interpretación, porque de hecho acá también el dar, ¿verdad?, el presentarse con ofrendas ante Dios era parte también de la ley, de las leyes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces acá el mismo Señor le está diciendo, aunque estés delante, aunque estés listo para ofrendar y te acuerdas en ese momento, o el Espíritu Santo en nuestro caso nos recuerda que tenemos algo contra nuestro hermano, entonces dice, no, antes de presentarlo, primero soluciona tu problema. Esto es muy común, ¿eh? Esto de presentar las ofrendas así como así, tan rápido, ¿verdad? Sin pensar, sin meditar, sin haber ni siquiera reflexionado de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y qué decir de si tengo o no algo contra algún hermano o alguna persona allá afuera, ¿verdad? O incluso dentro de la misma congregación. ¿Qué sucede cuando ofrendamos a Dios en nuestras iglesias y tenemos malos sentimientos hacia otras personas? Si aún así, hermanos, ofrendamos, simplemente podemos decir que perdimos dinero, ¿ok? Porque Dios no va a recibir esa ofrenda, Dios no lo va a considerar, ¿ok? Pregunta, ¿Jesús está interesado en nuestro corazón o en nuestro dinero? ¿Qué creen ustedes? Hay personas que piensan que Jesús está interesado en el dinero de las personas. Algunos lo han entendido así, ¿verdad? Y tratan incluso de ofrecerle al Señor sus dineros, sus bienes, ¿verdad? Como tratando de buscar el favor del Señor, ¿verdad? Pero la respuesta es categórica, ¿verdad? Es muy fácil de poder responder esto. La respuesta es no, ¿verdad? Si tú tratas de tener esta intención de querer, en cierta manera, sobornar a Jesús, tienes la intención de tratar de buscar el favor por medio de tus bienes, tú lo que estás haciendo es ofender, ¿verdad?, el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora, Jesús no está interesado en nuestro dinero, pero sí está interesado en nuestro corazón, ¿verdad? Acá no estamos diciendo que deje de ofrendar, ¿verdad?, y que tengas un buen corazón. Estamos hablando de la actitud que tenemos nosotros frente al dinero, frente al bendecir la obra del Señor, frente a ayudar a mi prójimo y todos los temas que vamos a ir desarrollando. Pero este mensaje, lo que nos está diciendo acá Jesús es: primero soluciona tus problemas, ¿verdad?, con tus hermanos, y luego presenta tu ofrenda. Esto lo podemos llevar, esto de presentar ofrenda, no solamente lo tenemos que llevar a lo material, también puede ser cuando tú ofreces a Dios un servicio, cuando tú te ofreces delante del Señor con querer servirlo en alguna área. Por ejemplo, los hermanos, por ejemplo, de la alabanza, lo mismo, ¿verdad? Vamos a ofrecer a Dios cánticos, vamos a ofrecer alabanza, o vamos a ofrecer, por ejemplo, limpiar la iglesia, vamos a ofrecer algo, pero aquí la Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿verdad?, primero lo debes solucionar, ¿ok? Entonces la pregunta es, nuevamente, ¿qué demanda más, la ley o la gracia? Dios está interesado, hermanos, repito, quiero ser insistente en esto, Dios está interesado en nuestro corazón y no en nuestro dinero, pero esto, ¿verdad?, estos principios bíblicos en ningún caso están anulando el que nosotros demos para Dios. Versículo 25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y luego dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está citando nuevamente la ley moral en Éxodo capítulo 20:14. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es fuerte, ¿verdad? Porque, a ver, habitualmente estamos pensando igual que los mismos judíos de aquel tiempo de Jesús, ¿verdad? Que pensamos que el adulterio, ¿verdad?, tiene que ver con el engaño o el hecho mismo de que se produzca un acto, ¿verdad?, tangible de engaño, ¿verdad?, hacia tu esposo o tu esposa. Pero en realidad acá Jesús nos deja la vara mucho más alta, porque está hablando del pensamiento, ¿verdad?, de codiciar en el corazón, ¿verdad? Codiciarla, esa es la palabra que acá plantea, ¿verdad? Que la ley de hoy en día, que hoy día todos los hombres, ¿verdad?, en todas las sociedades
no quieren, ¿verdad?, ser parte de un adulterio, aunque ellos no lo llamen así, ¿verdad? Pero ninguna esposa, ¿verdad?, aunque no sea cristiana, quiere que su esposo le engañe, ¿verdad? Ni tampoco viceversa. Son principios que están ahí, ¿verdad? Bueno, hay algunos medios deschavetados, como decimos en Chile, que aceptan estas cosas, ¿verdad? Incluso les da placer. Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Eso tiene que ver ya con la inmoralidad. Pero hoy día las leyes castigan a un hombre lujurioso, ¿verdad? Que anda por la vida deseando cosas que no están establecidas. Incluso hoy día ya la ley, ¿verdad?, en relación al acoso, hoy día un hombre no puede darle un piropo a una mujer, ¿verdad? Hay muchas comunas acá en Chile que ya lo castigan, ¿verdad? Pero acá nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá. Habla de la condición del hombre, habla del corazón del hombre, ¿verdad? Al ver con nuestros ojos, todos nosotros estamos mirando, ¿verdad? Todos nosotros tenemos ojos, hombres y mujeres, pero está hablando de codiciar, está hablando de desear desmedidamente, obsesivamente, ¿verdad? Con un atractivo sexual. ¿Ok? Entonces, todo eso nos enseña este pasaje que nosotros estamos leyendo ahora acá con las palabras de Jesús, ¿verdad? Sigo preguntando, ¿qué demanda más, la ley o la gracia? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A lo mejor usted ya pensó en sacarse un ojo, ¿verdad? Cortarse una mano. Bueno, este versículo no es aplicativo en forma literal, ¿verdad? Es una ilustración. Sin embargo, algunas religiones como los musulmanes lo aplican literalmente. Ellos se basan en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Este sacar el ojo, cortar la mano, tiene un sentido, por supuesto, espiritual. Y para eso vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Esto es algo que todo cristiano, todos nosotros los cristianos debemos hacer. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todo esto habla de los impulsos sexuales, ¿verdad? Malos deseos y avaricia relacionada con el dinero, que es idolatría. Todo eso es idolatría, ¿verdad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, los cristianos pueden manifestar estos rasgos, lamentablemente, ¿verdad? Estos pecados. Entonces, es importante que consideremos el consejo, ¿verdad?, de Pablo a la iglesia en Colosa, ¿verdad? Recuerde, Colosenses capítulo 3, 5 al 6, déjelo ahí anotado. Una persona puede estar, había una historia por ahí de un hombre que le cortaron, le mutilaron, era un asesino, un violador, perdón, no asesino, era un violador, un hombre obsceno, ¿verdad? Entonces el pueblo fue y le cortaron los brazos. Dijeron, vamos a cortarle los brazos para que no haga nada, ¿verdad? Vamos a cortarle las orejas para que no escuche, los ojos para que no vea, ¿verdad? Y no pueda desear a sus víctimas. Vamos a cortarle la lengua para que ya no pueda decir más todo lo que les dice, ¿verdad?, en sus acosos. Vamos a cortarle las piernas para que ya se quede en un lugar y no siga a sus víctimas, ¿verdad?, de las cuales él acosaba sexualmente. Bueno, finalmente quedó completamente mutilado. Esto no es una historia real, por supuesto. Sin embargo, ese hombre siguió en su corazón siendo el mismo, ¿verdad? O sea, no depende de tus órganos externos, de tu cuerpo, ¿verdad? Sino que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? El Señor está muy interesado en nuestro corazón. El Señor está muy interesado en la actitud que tenemos como hijos suyos en relación al dinero, ¿verdad? No vaya a ser que estés teniendo una mala actitud frente a esto, sea mucho o sea poco, ¿verdad? A lo mejor el que tiene poco está todo el día amargado porque no tiene el dinero suficiente, está todo el día reclamando por aquello y Dios quizás está probando tu corazón, mientras que también el que tiene mucho es probable que se pueda estar alejando del Señor o pueda querer estar destinando demasiado tiempo en cuidar sus bienes, ¿verdad? Y quizás no querer compartirlos con otros. Entonces Dios nos prueba tanto en la abundancia como en la escasez. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos tener una correcta intención, ¿verdad? Una correcta actitud frente, en este caso, al dinero. Versículo 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, ahí usted puede seguir leyendo acerca de Jesús y la ley, ¿verdad? Es un tema bastante interesante de poder analizar, porque Jesús está dando la correcta interpretación a lo que todo el mundo había creído de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como cristianos debemos considerar este mensaje de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Los escribas decían que al menor problema podían darle carta de divorcio y casarse con otras, pero acá Jesús también les explica, ¿verdad? En relación a esto, ¿verdad? Hoy día sucede lo mismo y hay muchos que están divorciados por cualquier causa, ¿verdad? Pero el matrimonio es un pacto, es algo inquebrantable, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que nosotros lo podamos considerar. Vean, lean, estudien, pídanle al Señor que les ayude y lean este pasaje, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan aplicar también a su vida. Usted debe saber, sí, que la ley moral nunca pasará. La semana pasada hablábamos que la ley ceremonial ya cesó, pero la ley moral nunca pasará. ¿Ok? Versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acá la palabra fornicación también tiene que ver con engaño, y también está relacionado con adulterio. Bueno, tienen en realidad que ver con toda la inmoralidad sexual principalmente. ¿Ok? Perfecto. Versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Bueno, acá comienza a citar esta ley, ¿verdad? Que es una ley muy antigua que se llama la ley del talión, ¿verdad? Y que buscaba darle al ofensor el pago que merecía. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente. O sea que el que mataba se le quitaba la vida. El que robaba tenía que retribuirlo y además se le cortaban sus manos, ¿verdad? Bueno, eso era la ley que había anteriormente. Pero acá, ¿qué dice? El versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No sé si usted estará dispuesto a hacer eso, pero ese es el consejo que el Señor nos da. Está hablando entonces de la venganza. Nos está hablando a nuestro corazón. Algunos quizás por ahí están planificando cómo vengarse. Y el Señor hoy día, en esta predicación del dinero, nada que ver, te está diciendo hoy día, no te vengues. El Señor dice, mía es la venganza. Tú olvídate de eso, ¿verdad? Tú sigue tu vida en paz. ¿Ok? Entonces, versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, que era algo muy importante en aquellos tiempos. Ahí otro día podemos hablar de estos contextos. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ¿verdad? La vara más alta nuevamente. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, piensa usted en las personas que aman. Le es fácil amar, ¿ok? Es fácil amar a esas personas. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ellos también amaban a los que le amaban, ¿verdad? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El saludo es parte de la educación incluso. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pregunta, ¿qué demanda más, la ley o la gracia?
¿Es superior la gracia por la ley? Si su respuesta es sí, entonces ¿por qué nosotros insistimos, verdad? Si decimos que la ley es que la gracia es mayor, ¿por qué insistimos en volver a la ley? Es una pregunta que en relación al dar, ¿verdad? Es una pregunta que nosotros debemos dejarla planteado, ¿verdad? Si algunos dicen que la ley ya no corre, ¿verdad? Ya no está para este tiempo, entonces ¿por qué tampoco quieren comprender los principios bíblicos en relación a la gracia? La gracia nos demanda mucho más, ¿ok? Entonces es importante, hermano, que podamos hacer en nuestros corazones una conclusión de estos temas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito ahora, ya vimos lo que es Jesús y la ley, ¿verdad? En ningún caso el Señor está anulando, en ningún caso el Señor está diciendo la ley ya no corre, ¿verdad? Lo que el Señor está dando es la correcta interpretación. Ahora vamos a seguir hablando con nuestro tema, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del dinero en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, a eso me refiero, ¿ok? Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Nos habla justamente de esto. Dice, acá vamos a ver que los primeros cristianos, dado el amor que tenían por el Señor, ellos estuvieron dispuestos incluso a vender todo, ¿verdad? Y se fueron a vivir en comunidades, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice entonces Hechos capítulo 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, todo en común, ¿verdad? Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, el dinero, de lo vendido. ¿Qué hacían con este dinero? El versículo 35 nos muestra, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto significa que para que los apóstoles administraran esos recursos, ¿verdad? Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es lo que se hacía, ¿verdad? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita, era natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá nosotros vemos entonces cómo se aplicaba esto, ¿verdad? Bueno, acá había un caso muy extremo en donde la gente vendió todos sus bienes. Las primeras iglesias cristianas vivían en comunidades en algún momento, y ellos vendieron todos sus bienes y los repartieron, porque ellos estaban completamente convencidos de parte del Señor, ¿verdad? En su corazón, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra tan tremenda que los llevó incluso a despojarse de sus cosas materiales y estar dispuesto a compartir con mi hermano si yo tenía más, ¿verdad? Para que todos tuvieran lo mismo. Eso es algo que no sé si todos acá en esta iglesia, por ejemplo, estaríamos dispuestos a hacer. Pero hoy día, bueno, no voy a pedir que eso lo hagamos, pero quiero decir que esto salió de manera espontánea, eso no fue una enseñanza de los apóstoles, sino que esto era algo que nacía en el corazón de esos creyentes, ¿verdad? No había una manipulación, ni lo vamos a hacer ahora, por favor, pero quiero que veamos esta actitud, ¿verdad?, de ellos hacia el dinero, hacia lo material, ¿verdad? Y contrastémoslo, por ejemplo, con el joven rico, que amaba la ley moral, ¿verdad? Cumplía la ley moral, pero había algo, ¿verdad? Algo bien importante que era su codicia, ¿verdad? El materialismo. Bueno, ahora, vemos acá que toda la iglesia, en este ejemplo, vemos que se vendía lo material y era repartido, ¿verdad? Para que todas las familias tuvieran. Ahora vamos a leer un pasaje un poquito más adelante, en el capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 1. Nos habla acá que las viudas eran sostenidas dentro de la iglesia. Las viudas, ¿ok? A ver, dice así. Hechos capítulo 6, 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ok? Entonces, había mujeres viudas que debían ser sostenidas.
¿ok? También esto aplica para los huérfanos, ¿verdad? Pero huérfano me refiero a los más pequeños, ¿verdad? Entonces las viudas de aquel tiempo, por alguna razón, ¿verdad? Comenzaron a ser desatendidas. Esto desatendidas era principalmente porque los apóstoles tenían muchos quehaceres, ¿verdad? Entonces de ahí después nace el tema de nombrar los diáconos, etc. Pero acá vemos a través de este pasaje que las viudas eran también sustentadas por la iglesia. Interesante, ¿no? O sea, con los dineros de la iglesia también es posible, en los tiempos de la iglesia primitiva, ellos sostenían a las viudas. Ahora, a lo mejor esta es viuda, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué tipo de viudas se refiere. ¿Será que está hablando de todas las viudas? Bueno, vamos a ver. Para eso, vamos a leer una carta que le escribe el apóstol Pablo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, 16, lo va a leer conmigo. Primera de Timoteo 5:16, dice así: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, leamos esto, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Primera orden, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un familiar, alguien dentro de mis cercanos, y hay una viuda, mi responsabilidad como cristiano, primeramente, como de manera individual, es yo ayudarla, yo sostenerla, mantenerle, ¿ok? Ese es el primer mandato para los cristianos, y lo dice Pablo a Timoteo. Dice, y no sea grabada la iglesia. Esto grabada es con B corta, ¿verdad? Tiene que ver que no sea un peso para la iglesia, porque ya veíamos en el pasaje anterior de Hechos que las viudas eran sostenidas, pero para sostener a las viudas, que la iglesia sostenga a las viudas, necesitan recursos. Y normalmente, ¿verdad? Bueno, en las iglesias los recursos no es justamente lo que abunda, ¿verdad? No es lo que sobra. Habitualmente el Señor nos bendice de una manera bastante ajustada, ¿verdad? Para cuidar también nuestro corazón. Pero vemos acá que la indicación es, si usted tiene viudas en su alrededor, usted es cristiano y tiene viudas a su alrededor, sosténgala, manténgala usted, ¿verdad? Para que esa viuda que puede ser sostenida por gente, ¿verdad? No sea una carga más para la iglesia, ¿verdad? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Cuáles son las que en verdad son viudas? Aquellas mujeres que su esposo murió y que no tienen un entorno, hoy día decimos una red de apoyo, ¿verdad? Son mujeres que realmente están desamparadas, ¿verdad? Entonces esas mujeres deben ser sustentadas y cuidadas por la iglesia. Hoy día en nuestra iglesia no tenemos este caso, ¿verdad? Pero en algún momento podría existir esta situación. No estoy diciendo que se va a morir su esposo, tranquilos. Pero estoy diciendo sí que si se da esa situación, lo lógico, hermanos, es que justamente la iglesia también se haga cargo de eso. O vamos a seguir diciendo acá en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, cantando, predicando y teniendo alguna hermana dentro de la iglesia completamente en el abandono. Eso sería ilógico, ¿verdad? Ok. Ahora, veamos otro ejemplo también de lo que se hacía con los dineros que se recaudaban en los tiempos de los apóstoles, las primeras cristianos, la iglesia primitiva. Primera de Corintios capítulo 16, 1. Primera de Corintios capítulo 16, 1 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. ¿Ok? Pablo ya había dado una ordenanza a la iglesia en Galacia que tenía que ver con ayudar a los pobres. ¿Ok? Lo que sucedía acá también con los corintios era que se ayudaba a los cristianos pobres, ¿verdad? Porque en aquel tiempo la iglesia era perseguida, ¿verdad? La mayoría de las iglesias no gozaba de un estatus, ¿verdad? La mayoría de las iglesias, el hecho ya de la persecución como tal los llevaba también a la pobreza, ¿ok? Entonces, acá el apóstol está dando una instrucción para ir en ayuda a los más necesitados dentro de la iglesia, ¿ok? Dice, y aquí da la ordenanza. Si usted se pregunta de dónde nace esto de tomar ofrendas cada semana, aquí está. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo.
¿Cuál es el primer día de la semana? En este caso el domingo, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, está hablando esto de algo material, según haya prosperado. ¿Ok? O sea, según la bendición que hayas recibido, guarda. A lo mejor si tú estás muy apretado, ¿verdad? En cuanto a tus bienes, a lo mejor, mira, piensa esto, sentido común. Tienes solamente para alimentar tu familia. Y viene el primer día de la semana, ¿verdad? Y tú vienes a la iglesia. Y llega el momento de dar, pero tú sabes que si das, te vas a quedar sin el sustento. ¿Qué es lo que haces en ese caso? Ahí hay dos respuestas. Una es, usa el sentido común, ¿verdad? Analiza, piensa, ¿verdad? Y este pasaje nos manda a dar en base a cómo hayamos prosperado, ¿verdad? Pero si estás muy ajustado, lo lógico es que primero ministres a tu familia, tu primer ministerio, ¿verdad? O sea, proveas para los tuyos, ¿verdad? Esfuerza también para poder tener un poco más, ¿verdad? Pero si llegamos a esos casos extremos, debo privilegiar, por supuesto, a mi familia. Pero también puede existir el caso que Dios esté probando tu fe, ¿verdad? Como ha sucedido en tantas oportunidades. Y por ahí tenemos algunos pasajes de una viuda que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y Dios, el Señor también le bendijo. Entonces, y de hecho el Señor ni siquiera impidió que esa mujer lo diera. Pero muchas veces también Dios está probando el corazón. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho sentido común y también ser oidores, ¿verdad? De lo que la voz del Espíritu Santo nos está diciendo, ¿verdad? Y este tipo de decisiones tienen que ser tomadas siempre en conjunto, en el matrimonio, el esposo con la esposa, ¿verdad? Para que no sea un conflicto. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Guárdenlo, ¿verdad? Apártelo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba de viaje cuando escribe esto. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Recuerde que el dinero que estaba pidiendo Pablo no era para él, sino que era para bendecir a otros cristianos que estaban en persecución, que estaban teniendo problemas en los materiales, ¿verdad? Dice el versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces acá el apóstol deja claro, vemos que se deben ayudar a las verdaderas viudas, ¿verdad? Se debe repartir también y ayudar a los más necesitados, también es bíblico, ¿verdad? Nosotros también lo hemos hecho, ¿verdad? Tenemos un grupo incluso de misericordia que cuesta mucho que funcione este ministerio, ¿eh? De hecho, de paso, en general los hermanos no son muy dadivosos, ¿verdad? Cuando llega el momento de reunir, por ejemplo, alimentos no perecibles, esto es lamentable, ¿verdad? Pero tenemos que aprender acerca de esto, ¿verdad? Si usted ha prosperado, usted también debe apartar para la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? La iglesia, ¿verdad? Esto es la obra del Señor, iglesia. Tenemos que ser en orden. Por ejemplo, quiero bendecir a un hermano misionero, quiero bendecir a cualquier, a lo que Dios ponga en su corazón. Perfecto, hágalo, pero existe también un orden, ¿verdad? Tiene que existir un orden. No podemos dejar de lado un compromiso para cumplir con otro, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, visto un santo para desvestir a otro. No, ¿cómo es? Desvisto un santo para vestir a otro. Debemos hacerlo en orden, ¿ok? Por eso es importante que se siente, analice, ore, ¿verdad? Y puede ser usted de bendición para la obra, puede ser de bendición para otros, ¿verdad? Pero lo hagamos bíblicamente. Lo bíblico también es que la recaudación, ¿verdad?, sea a través de la iglesia y la iglesia distribuya, ¿verdad?, en base a las necesidades. Y vamos a hablar acerca de eso, ¿ok? Bien. Entonces ahí tenemos ya por lo menos grupos en los cuales se utilizaba el dinero que se reunía en las iglesias. ¿Ok? Vamos a hablar ahora también, y debe ser un tema que usted se debe estar preguntando, vamos a hablar acerca del sustento del ministro, ¿verdad? Del pastor. En este caso lo vamos a ver con el ejemplo del apóstol. ¿Ok? Entonces vamos a hablar también acerca de este tema. Pablo había fundado una iglesia en Corinto, ¿verdad? Es en uno de sus viajes de misiones. Este viaje fue auspiciado, o sea, cada vez que Pablo viajaba, el costo de ese viaje debía ser pagado, ¿verdad? ¿Y quiénes lo pagaban? Los cristianos, ¿verdad? De Jerusalén. Cuando él viaja al Asia Menor, los de Jerusalén
costearon su gasto, ¿verdad? Y luego, cuando él viajó a otros lugares, algunas iglesias de Asia Menor también fueron de bendición para el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo viajaba en los barcos, ¿qué cree usted que hacía al momento de subirse a estos medios de transporte? ¿Le decía, vengo en el nombre del Señor, déjenme subir? ¿O pagaba su pasaje? Lógico, ¿verdad? Pagaba su pasaje. Pero ahí algunos pastores se confunden, ¿verdad? Y creen que todo deben regalárselo, pero no es así. Debemos pagar las cosas que nosotros utilizamos. Pablo entonces llega a Grecia, a Corinto, y funda esta iglesia y comienza a instruirlos en la palabra de Dios. Pasaron 2 o 3 años y ¿sabe lo que sucedió con esta iglesia? No crecían. A lo mejor crecían en número, pero ellos no lograban madurar, era muy desordenado, ¿verdad? También llegaron junto con los apóstoles, llegaron los falsos apóstoles y falsos maestros. Y ellos comenzaron a murmurar, los falsos maestros, los falsos apóstoles, obviamente no querían a Pablo, y comenzaron a murmurar contra Pablo, diciendo descaradamente que él era un falso apóstol, ¿verdad? O sea, en otras palabras, los falsos diciendo que Pablo era falso, ¿verdad? Imagínense el descaro. Entonces ellos comenzaron a murmurar, ¿verdad? Y les decían, lo que pasa, iglesia de Corinto, ¿verdad? Iglesias del Asia Menor, lo que sucede es que ese apóstol Pablo lo único que quiere es su dinero, ¿verdad? Y los corintios, que eran tan inmaduros, adivinen lo que pasó. Comenzaron a creerle a estos falsos apóstoles y comenzaron a cuestionar el apostolado de Pablo, ¿verdad? Ahora, esto que les comento está dentro del contexto de las cartas de a los Corintios, pero vamos a ver cuál fue la respuesta del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1, ¿verdad? Vamos a ver esta figura retórica que aplica el apóstol acá. Primera de Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor, mi trabajo, ¿verdad? Está hablando de eso. Le está diciendo a los corintios, ¿verdad? Ahora, a todas estas preguntas que Pablo hace, ¿verdad? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús en nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. A todas estas preguntas, la respuesta es sí. Esta palabra obra, que ya la vimos en unas enseñanzas anteriores, viene del griego ergón, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Trabajo exhaustivo en la formación de hacer discípulos, ¿ok? Es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo. Dice el versículo 2, si para otros, acá otros son los falsos maestros, los falsos apóstoles, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, los corintios, a pesar de que eran inmaduros, habían recibido la palabra, ¿verdad? Entonces, a través del apóstol Pablo. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Recuerde que la acusación era que Pablo quería solamente el dinero de los corintios. ¿Cuál es la defensa de Pablo? Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? La pregunta aquí es para ustedes. Y pueden responder ahí, ¿tiene derecho un ministro de Dios, por ejemplo, ir a un buen restaurante con su familia? ¿Podrá ir un pastor a un buen restaurante con su familia? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un pastor, yo no voy a hablar en primera persona, ¿qué pasa si un pastor, usted lo ve por las redes sociales, por ejemplo, un día domingo en un restaurante, comiendo con su familia? Una selfie. ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Qué sucede? Para muchas personas esto es molesto, ¿verdad? Ay, se está gastando los dineros de la iglesia y aquí y allá, ¿verdad? Y comienzan a cuestionar. Bueno, esto era justamente lo que estaban haciendo los corintios y el apóstol los está reprendiendo, ¿verdad? Entonces les pregunta, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Sí, pero tienen que comer, pastor, un poquito, no en un restaurante, pues pastor, ¿cómo se le ocurre, verdad? ¿Cómo está el corazón en relación a esto, verdad? Entonces, cuando una persona reclama, ¿verdad?, en su iglesia este tipo de cosas, ¿verdad? Y comienza a decir, es que yo doy mi dinero y no para que él vaya con su familia a comer a un restaurante. Hermano, mejor no lo haga, en serio, de verdad, no lo haga. Porque ya perdió con esa actitud en el corazón, su ofrenda
no sirvió de nada, ¿verdad? Ante Dios no llegó, ¿verdad? Y además eso le produce amargura en su corazón. Antes de presentar esas ofrendas, mejor deténgase y vea lo que hay en su corazón. Hay muchos cristianos que ofrendan con odio hacia el pastor. Yo no sé si en esta iglesia existirá gente que nos odia a nosotros, con mi esposa como pastor de esta iglesia, pero yo he conocido muchos casos de gente que odia al pastor, murmuran contra el pastor de su iglesia, sin embargo se presentan cada domingo a elevar cánticos al Señor, levantar sus manos, etcétera, pero tienen eso en su corazón, ¿verdad? Bueno, interesante de analizar, ¿verdad? ¿Tiene entonces un ministro de Dios derecho a ir a comer a un restaurante con su familia? Versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, acá Pedro se refiere, ¿no? ¿Tiene derecho un ministro, por ejemplo, a tener una esposa y ser sostenidos también junto con su familia? Por ahí un pastor decía que quieren tener un pastor que predique bonito, quieren tener un pastor que cante bonito, que haga todo bonito, todo súper bien, pero que coma poco, que no gaste, que no pida, que nada, ¿verdad? Esa a veces es la actitud del corazón de algunos cristianos. ¿Tiene derecho un ministro de Dios salir de vacaciones y descansar? ¿Tiene derecho un ministro de Dios vestir decentemente? Posiblemente todas sus respuestas puedan ser sí, ¿verdad? Por sentido común. Pero justamente esto era lo que sucedía a los corintios, que cuestionaron esto en Pablo, ¿verdad? Y no piensa usted que Pablo se estaba enriqueciendo. Por el contrario, ¿verdad? Versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Porque trabajar acá era que ellos habían dejado su trabajo secular para dedicarse ya a la obra. Por ahí muchos decían, sí, pero es que Pablo cosía tiendas, ¿verdad? Para sustentarse. Sí, pero eso fue algo circunstancial, pero llega un momento en que ya no puede hacerlo porque el trabajo ministerial demanda demasiado, hermanos. Acá Pedro, Juan, Andrés, etcétera, eran sostenidos por completo por la iglesia, ¿verdad? Los viajes de los demás apóstoles también eran sustentados por la iglesia primitiva. Judas era el tesorero del grupo de los apóstoles, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué era necesario tener un tesorero? La respuesta es, porque administraban dinero que recibían, ¿verdad? Había mujeres de mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Que servían al Señor con sus bienes y ellas auspiciaban los gastos que se producían para andar predicando el Evangelio en otras ciudades. Usted no piense que mire, cualquier obra, por muy pequeña que sea, requiere de bienes materiales, ¿verdad? Requiere de recursos para poder desarrollar la obra. Imagínense, para poder transmitir esto, para poder tener este estudio, para poder tener un lugar donde reunirnos, ¿verdad? Todo requiere dinero, ¿verdad? Y ese dinero viene de parte del Señor, pero Dios utiliza sus vidas, nuestras vidas, para bendecir la obra del Señor, hermanos. Entonces es importante que usted pueda entender estos principios y abra su mente, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, bueno, Dios que les provea. Si es de Dios, entonces sí, está bien. Dios nos va a proveer. No hay que manipular ni hacer de esto una enseñanza de cada domingo, ¿verdad? Pero Dios va a utilizar a su iglesia, a su pueblo, para bendecir su obra, ¿verdad? Muchas familias, muchas personas son bendecidas por la obra del Señor. Cuando hablamos de la obra del Señor, estamos hablando de la iglesia, que es la única institución que el Señor estableció, ¿verdad? Como portadora de la palabra del Señor. En la iglesia estamos los cristianos, ¿verdad? Todos los cristianos hacemos la iglesia del Señor. Entonces es importante, hermano, que esta estructura que Dios ha puesto, ha establecido, se respete. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque no es bíblico, pero Dios estableció pastores, maestros, ¿verdad? Evangelistas, que es parte de un orden dentro de la iglesia, ¿verdad? Esto no lo podemos nosotros ignorar. No puede usted decir libremente o sueltamente, ¿verdad? Como decimos acá en Chile, decir, no, la iglesia no existe. Yo no me congrego, ¿verdad? Eso tiene que ver ahí un problema en su corazón, ¿verdad? Hoy existen hermanos en las iglesias que con suerte
dan, ¿verdad? Pero ellos están muy preocupados en si el pastor y su familia se compran, por ejemplo, un par de zapatos nuevos, y ni se diga si son de buena calidad, ¿verdad? Los que menos dan son habitualmente los que más preocupados están de esto. ¿Ok? Ahora, voy a repetir lo que hemos dicho todas las semanas. El abuso que han hecho algunos sinvergüenzas no anula las verdades bíblicas sobre el dinero. ¿Ok? Interesante esto, ¿verdad? Que lo podamos ver. Mire, yo quiero que usted sepa que el trabajo en la obra, el trabajo pastoral no es un trabajo liviano. Es un trabajo que demanda de muchas horas, demanda de tener tu mente completamente ahí puesta en eso, porque el Señor no te demanda 45 horas, el Señor demanda todas las horas de tu vida, ¿verdad? Al que es llamado para el Señor, para que estemos atentos a la voz del Señor, para que estemos atentos a todo lo que el Señor quiera de nuestras vidas. Somos esclavos por amor del Señor. Entonces, la obra en general es algo que demanda mucho, ¿verdad? Si usted quiere participar de la obra, si usted quiere ser un ministro del Señor, buena obra desea, ¿verdad? Pero usted debe saber que esto de servir al Señor es algo que demanda bastante. Yo tengo hoy día la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Tengo mi trabajo secular y tengo también este trabajo, ¿verdad? Que es el de la obra, ¿verdad? Del Señor. Gracias al Señor tenemos este sustento, ¿verdad? En mi trabajo para poder sostener la familia, ¿verdad? Sin embargo, yo le quiero decir que el desgaste físico que eso me lleva para poder desarrollar la obra del Señor es tremendo, ¿verdad? Normalmente usted me va a ver el día domingo con muchas ojeras, como un poquito demacrado. No es para darle pena, por supuesto, ni hacerme la víctima, como dicen por ahí, pero yo le quiero decir que yo he llegado a la conclusión, ¿verdad? A pesar de que hoy día no soy sustentado por la obra, pero yo he llegado a la conclusión de que el ministro del Señor debe estar dedicado completamente a la obra, porque cuando estamos en el trabajo, en otros quehaceres, ¿sabe lo que sucede? Es que todas nuestras fuerzas son consumidas. Hoy día el trabajo es algo que... Imagínese usted, pues, ¿verdad? Piense usted en cómo llega cada fin de semana después de haber trabajado toda una semana. Imagínese luego cumplir toda una función pastoral, ¿verdad? Entonces yo veo hoy día que hay muchas cosas, muchas áreas en mi vida pastoral que quedan sin cubrir porque el tiempo es limitado, ¿verdad? Y las fuerzas son limitadas. Entonces, hermanos, personalmente yo he llegado a la conclusión de que el ministro debe en algún momento, ¿verdad? Cuando la iglesia lo permita, por supuesto, debe dedicarse completamente a la obra del Señor. Yo espero que usted también lo pueda ver así, ¿verdad? Entonces, en el siguiente versículo, Pablo hace 3 preguntas obvias que con solo sentido común es posible responder. ¿Quién fue jamás soldado en sus propias expensas? Nadie, la respuesta, ¿verdad? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Verdad? Nadie. ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Nadie, ¿verdad? Si usted planta un árbol de limones en su casa, lo riega, lo poda, lo cuida y un día quiere tomarse, no sé, una limonada, ¿verdad? Porque lo necesita, porque quiere, ¿estaría mal? La respuesta es lógica, ¿verdad? Sentido común. Entonces, digo esto, el versículo 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Mire, cita la ley, ¿verdad? ¿No se supone que la ley ya había pasado? La respuesta es sí, pero lo que pasó fue la ley ceremonial. Y acá vemos a Pablo citando acerca de esto, ¿verdad? Recuerden que la ley ceremonial era guardar el sábado, quemar incienso, hacer ceremonia. La ley moral era no matar, no robar, no adulterar. Dice, ahora la pregunta es ¿por qué Pablo cita la ley si él mismo dijo en Romanos y en Gálatas que Cristo nos redimió de la ley, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es Gálatas 3:13, si no me equivoco, ¿verdad? Acá la maldición era que si no guardaban todas esas cosas, la ley, ¿verdad? No se podían salvar, ¿verdad? Pero nunca el dar ha sido una maldición, hermano. Si para usted el dar es una maldición, el problema sería en su corazón, ¿verdad? Pero mejor es dar que recibir. Cuando nosotros damos, estamos nosotros en el corazón agradecidos, sentimos paz en nuestro corazón, pero cuando lo hacemos con una incorrecta intención, es porque hay un problema en el corazón, ¿verdad?
No lo haga. Dice acá, dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Usted después de trabajar un mes, ¿qué espera? Dígamelo, por favor. ¿Qué espera usted después de trabajar un mes? Espera su sueldo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no le pagan? Yo creo que usted pone una bomba ahí en su trabajo, ¿verdad? Bueno, dice acá el versículo 11, si nosotros, se refiere a los verdaderos ministros de Dios, está hablando Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Qué cree usted? Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es más importante, lo material o lo espiritual? Por supuesto que lo espiritual, ¿verdad? El énfasis en Dios es lo espiritual, pero el dinero tiene un lugar dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo que Pablo les está diciendo es, yo les doy el alimento espiritual y me esfuerzo por ello, dedicándome completamente. Lo mínimo que pueden hacer ustedes es, para mí, le está diciendo el apóstol, es sostenerme, ¿verdad? ¿No es más importante lo espiritual? Entonces, ¿por qué se detienen en lo material? Ahora, sin duda, hermanos, que hay abusos, ¿verdad? Sin duda que sí, pero no sucede esto en nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos comprenderlo, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos como iglesia, porque queremos que de esta iglesia salgan también otros ministros, queremos enviar misioneros, pero hoy día tenemos que partir por lo esencial, ¿verdad? Y comenzar a ordenar también nuestras finanzas. Fíjense que hoy día, yo les quiero comentar esto, ¿eh? Hoy día sería imposible que nosotros con mi esposa, ¿verdad?, mi familia, nos pudiéramos dedicar completamente al ministerio porque no podríamos ser sostenidos hoy día, ¿verdad? Por muchas razones, ¿verdad? Entonces, esperamos en el Señor que cada uno de ustedes pueda comprender su parte para que podamos crecer, para que podamos madurar. Yo con esto no le estoy diciendo que queremos aprovecharnos de ustedes, ni mucho menos, pero es algo que se debe hacer, ¿verdad? No creo personalmente que voy a poder resistir mucho tiempo haciendo tanta cosa, ¿verdad? Porque obviamente van pasando, el cuerpo nos va pasando la cuenta. Pero también va por el lado que voy dejando de hacer muchas cosas, ¿verdad? De cosas que debo hacer, no las puedo hacer por un tema de tiempo, ¿verdad? Entonces, queremos que usted lo entienda. Para que usted sepa, hoy día nuestra contabilidad, nuestras finanzas son administradas de la siguiente forma, ¿verdad? Lo que recibimos hoy día por ofrendas normalmente son destinadas para la construcción de esta iglesia, ¿verdad? Que usted sabe que demanda bastantes recursos. También bendecimos a varios hermanos que puedan estar en necesidad, ¿verdad? Y bueno, y eso es todo. Eso es todo en realidad. Entonces, yo los quiero invitar a que usted sea parte de esto, ¿verdad? A que usted sea parte de la iglesia. En ningún caso queremos manipularlo, para nada. Pero creo que es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos entender estos principios, ¿verdad? Y que usted como iglesia del Señor comience a comprender. Una de las razones por las cuales yo veo que los pastores... he llegado a esta conclusión, ¿eh? Yo me ponía a pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría en mi corazón si yo dependiera en cierta manera del sustento de la iglesia? Bueno, yo sé que el sustento viene del Señor, pero hablando de los recursos, ¿qué pasaría en mi corazón con la situación actual? Probablemente yo tendría que estar hablando de estos temas del dar constantemente, repasándoselos a los hermanos, ¿verdad? Porque yo veo que tengo que sostener a mi familia y no hay recursos, por ejemplo. Entonces yo me vería en la obligación de tener que estar recordando, hermano, no se olviden de dar, hermano. Bueno, eso justamente es lo que sucede en muchos pastores, ¿verdad? Que usted de repente critica que a lo mejor algún pastor por ahí está constantemente hablando acerca del ofrendar, pero ¿sabe por qué es? Existen algunos que son unos sinvergüenzas, sin duda que sí, pero también eso yo llegué a la conclusión que es probable porque la iglesia no cumple su parte, ¿verdad? La iglesia no se preocupa de esos detalles, ¿verdad? Entonces el pastor
que está dedicado completamente, a los cuales yo admiro, completamente, se ven en problemas serios de aprieto. Yo tengo la posibilidad hoy día de hablar con pastores y he visto, ¿verdad? Hemos conversado, ¿verdad? Situaciones muy extremas. Entonces, ¿qué pasa con la congregación, verdad? ¿No se supone que una congregación debe también amar a su pastor, preocuparse cómo está, saber si algo necesita, verdad? Entonces, es importante, hermano, poder reflexionar acerca de esto, ¿verdad? No nos hagamos al lado de esta responsabilidad, ¿verdad? Y entendamos lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Pero yo llegué a esa conclusión, ¿verdad? Veo hoy día muchos pastores quizás dándole mucho énfasis al tema del dinero, pero a veces yo veo que también es culpa de la congregación, porque dejan de hacer lo que deberían de hacer, ¿verdad? Porque no proponen en su corazón. Bueno, ¿dónde quedamos? Bueno, lo que Pablo le está diciendo entonces, yo les doy alimento espiritual y me esfuerzo por ello, ¿verdad? Dedicándome completamente. Lo mínimo que ustedes pueden hacer entonces es sostenerme. No es más importante, le decía el apóstol, lo espiritual, ¿verdad? Pablo también comía, Pablo necesitaba una casa. Pablo iba además acompañado de Bernabé, con quien iría a predicar a la palabra a Asia, ¿verdad? Sin embargo, un ministro de Dios no debe ponerle un precio a su predicación. Eso sería ya un error. Voy a predicar si me das una ofrenda de tanto. Eso no, está mal, ¿verdad? Y hoy día esto sucede, ¿verdad? El ministro de Dios da por gracia lo que por gracia ha recibido de parte de Dios, pero la iglesia debe hacerse cargo también de su parte. ¿Se imagina una iglesia bendiciendo a las viudas, bendiciendo a los pobres, bendiciendo a los necesitados, haciendo obras sociales y dejando de lado el sostenimiento, por ejemplo, del pastor de la iglesia que se dedica completamente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Eso no nos habla de un orden, ¿verdad? Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, se refiere a los falsos apóstoles, porque también los falsos apóstoles siempre iban detrás del dinero. Entonces el apóstol le dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo ¿pero por qué lo hacían? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero había necesidad. Pablo prefirió abstenerse de recibir el sostén de estas iglesias en Corintio, ¿verdad? Para evitarle los problemas. Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar, del altar participan? En cuanto al Antiguo Testamento, esto sucedía, ¿verdad? Algunas personas piensan que el trabajo de un pastor no es un trabajo, ¿verdad? ¿En qué trabaja tu papá? Le preguntaron a un niñito que era hijo de pastor. Dijo, no, mi papá no trabaja, ¿verdad? Porque la gente piensa que ser pastor no es un trabajo, hermano. Pero yo lo invitaría, ¿verdad? Que usted primero averigüe lo que significa ser un pastor. El trabajo que lleva preparar la palabra, poder destinar tiempo para conversar con cada uno de ustedes, ministrarles, aconsejarles, todo lo que conlleva el trabajo y todo el peso también espiritual, ¿verdad? No estoy diciendo que sea un peso que nos sobrepase, porque la Biblia dice lo contrario, pero sí hay trabajo que hacer, hermano. La psicología dice que el trabajo ministerial es uno de los más estresantes, ¿verdad? Ok. El versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anunciaran el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, ahí está la respuesta bíblica. Es bíblico que un pastor, una persona que se dedica a predicar la palabra, a dirigir la iglesia del Señor, viva del Evangelio. La respuesta es sí. Así dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Dice, ordenó el Señor. Así lo ordenó entonces el Señor a sus ministros, ¿verdad? Que vivan del Evangelio. Recuerde, el abuso que han hecho algunos sinvergüenzas no anula las verdades bíblicas sobre el dinero. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5 17. Dice así. Búsquelo ahí por favor. Dice, los ancianos, acá está hablando de pastores, los pastores, anciano recuerde que era símbolo de pastores, le escribe el apóstol a Timoteo y le dice,
los ancianos, los pastores, que gobiernan bien, o sea, que hacen bien el trabajo pastoral, porque también hay algunos que lo hacen mal, sean sostenidos por dignos, merecedores. Sean tenidos por dignos, merecedores de doble honor. Acá la palabra doble honor significa, 1, respeto como ministro de Jesucristo, y 2, también significa en el sustento material. Doble honor, o sea, el ministro, ¿verdad?, es aquel que, el doble honor debe ser en 2 sentidos. Ser respetados como ministros del Señor, ¿verdad? Hay una autoridad de parte del Señor sobre los pastores, y también el doble honor tiene que ver con el sustento material, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, o sea, merecedores de doble honor, respeto y sustento material. Pues la escritura, del versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, o sea, son todos los congregantes, ¿verdad? Voy a leer de nuevo. Dice, porque cada uno llevará su propia carga, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que le instruye? El pastor, el maestro, su iglesia, ¿verdad? Mire, es un poco pudoroso hablar de estos temas porque finalmente yo soy pastor, ¿verdad? Pero hoy día tengo esta libertad de hablarlo, ¿eh? Pero es importante que usted lo pueda entender. Hay pasajes muy claros en estos temas. Dios nos está dando entonces la verdadera interpretación del dar en este tiempo de la gracia. Y finalmente quiero leerles este versículo de segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Vamos a leer, vamos a leer el versículo 6, ¿le parece? Dice, por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Cada uno de como propuso en su corazón. Usted, hermano, debe orar cada semana cuando usted que se queda a presentar delante del Señor. Ore al Señor. Cuando usted reciba su retribución o su trabajo, usted ore al Señor y diga, Señor, ¿cuánto es lo que yo debo disponer para ti? Ya no hay una ley del 10%. Usted puede hacerlo como usted sienta en su corazón, ¿verdad? El tema del 10%, todo eso, era una ley para Israel y fue un principio que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Pero usted puede dar mucho más, ¿verdad? Usted puede dar conforme a Dios le guíe con toda esa libertad. Por eso es importante, hermanos, que usted pueda comprender este principio en el Señor. ¿Ok? No queremos manipularle en ningún caso. Creo que este tema no lo vamos a tratar en varios años más, pero ahí se los dejamos, ¿ok? Ore al Señor, estudie estos principios bíblicos y yo le pido que el Señor también hable a su corazón en esta mañana, ¿ok? Vamos a orar a nuestro amado Dios para darle gracias también por su palabra y por este momento que tenemos de poder reflexionar en relación a ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque hemos tenido esta oportunidad con mis hermanos de estudiar lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón a no tener una mala intención en relación a lo material, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos, Señor, de tu sabiduría en nuestras vidas. Necesitamos también que tú puedas tratar en nuestros corazones si hay una mala intención, Señor, en relación a todos estos puntos que hemos visto el día de hoy. Te pido, Señor, que nos bendigas. Te pido, Señor, que nos guardes. Y te pido, Señor, que también
nos ayudes a entender. Haznos madurar, Señor. Haznos mirar todo esto a través de tus ojos. Sabemos, Señor, que muchas personas son dañadas producto de todas las cosas que suceden hoy día en las iglesias en relación a estos temas, Señor. Pero hoy día nosotros queremos ser libres de todo aquello. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a amarnos más, Señor. Ayúdanos como pastores, Señor, a poder siempre ver en el sentido espiritual a cada hermano, Señor, a cada oveja que tú has puesto en este rebaño, y que también cada oveja, cada hermano pueda ver a sus pastores, Señor, a través de tus ojos, Señor. Quita de nosotros el engaño de Satanás, quita de nosotros esos malos conceptos que podamos tener, Señor, en nuestra vida en relación al tema que hemos tratado el día de hoy, y ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te exaltamos y proclamamos tu grandeza. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos queridos, ya ha llegado el momento de despedirnos. Damos gracias entonces al Señor por este día que hemos tenido de compartir. Los invitamos a que tengan una linda tarde junto a su familia. Damos gracias también nosotros como familia hoy día porque un día como hoy, hace 4 años nació nuestro hijo Vicente. Así que un saludo para ti, Vicente, también, que estás de cumpleaños. Se lo celebramos ayer, porque hoy día iba a ser más complicado. Así que les damos gracias al Señor. Hoy día el grupo de alabanza va a estar también acá. Vamos a estar en nuestro primer ensayo, así que vamos a estar ahora en este tiempo de preparar nuestro corazón para adorar al Señor. Así que estamos muy contentos y agradecidos. Sigan orando al Señor por nosotros. Sigan orando al Señor también los unos por los otros. Y espero que la próxima semana ya nos podamos ver. Recuerde, si usted quiere participar de este culto, tiene que decirme: yo pastor, quiero participar, quiero venir con mi esposa, vengo solo, no sé, como usted ahí lo guíe el Señor. Recuerde que no puede venir con niños ni personas que estén dentro del factor de riesgo. ¿Ok? Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos. Bendiciones para ustedes. Que estén muy bien. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Digamos una vez más: Jesús es el Señor. Dilo fuerte: Jesús es el Señor. Exaltamos, las mujeres cantando: el universo. Fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Los varones sentados a la diestra de la majestad. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste, todos juntos. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obedientes a la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es.
nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros lo cantamos desde ahora. Digamos, excelente es su nombre. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te exaltamos, Jesús. Eres tú el único exaltado, el único digno de ser publicado. Eres tú, Jesús. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios, a Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.